Vamos a ver otro de los tipos por los cuales una bacteria puede transferirle material genético a otra bacteria. Primero dijimos que hay tres maneras por las cuales se puede hacer transferencia de material genético de una bacteria a otra. Dijimos está la transformación, tenemos la conjugación, y de la conjugación ya vemos que tenemos dos tipos, si es F+ con F-, o si es una bacteria de alta frecuencia de recombinación con una bacteria F-. Y vamos con la transducción. De la transducción dijimos vamos a tener dos tipos, la especializada y la generalizada. La generalizada ya la vemos en otro video, ahora vamos a ver la especializada. Entonces, para esto tenemos, aquí está la bacteria. Bueno, tenemos la bacteria, supongamos Corynebacterium diphtheria, y tenemos un virus atacabacterias, aquí está el virus atacabacterias. Le va a insertar, bueno, primero le inyectas tu material genético, tu DNA que está en la cápside, se le inyecta a la bacteria. Entonces aquí tenemos la bacteria, tenemos el cromosoma de la bacteria, y aquí tenemos el cromosoma, o bueno, el material genético del bacteriófago, del virus atacabacterias. Ahora, el bacteriófago tiene una proteína que es el represor. Aquí va a estar la proteína, el represor. Ahora dijimos, hay dos maneras por las cuales un plásmido o un pedazo de material genético que está en la bacteria se puede incorporar a su cromosoma. Dijimos, una es por recombinación homóloga, en donde se intercambian pedazos, y la otra es por inserción o bueno, recombinación de DNA en sitio específico, en donde todo el plásmido o todo este DNA se va a insertar en el cromosoma bacteriano. Aquí, en el tipo de transducción que vamos a ver, la especializada, el DNA del bacteriófago se va a insertar en un sitio específico del cromosoma bacteriano. Entonces, esta incorporación de DNA va a ser del tipo de recombinación del DNA en sitio específico. Entonces, voy a poner el DNA del bacteriófago insertado en el cromosoma bacteriano. Aquí está el cromosoma bacteriano. Aquí está el cromosoma el DNA del bacteriófago. Y aquí voy a poner la proteína que mencioné que era el represor. Aquí está el represor. Si el represor se daña, el DNA del bacteriófago, que ya está insertado en el cromosoma, se va a salir. Entonces va a quedar como estaba antes. Cuando el DNA del bacteriófago está insertado en el cromosoma de la bacteria, el bacteriófago no se va a replicar a menos que la bacteria se replique. Entonces, cada vez que la bacteria se esté duplicando, va a ser cuando el bacteriófago se va a duplicar, cuando el DNA del bacteriófago está insertado en el cromosoma bacteriano. Esto es a diferencia de cuando estábamos viendo la transducción generalizada, en donde teníamos que el cromosoma del bacteriófago no estaba insertado en el cromosoma de la bacteria. Entonces aquí está la bacteria, aquí está el cromosoma de la bacteria, y aquí tenemos el DNA del bacteriófago. Aquí dijimos el bacteriófago se replica cada vez que puede, utiliza la maquinaria de la bacteria, pero independientemente de que si la bacteria se duplica o no, el virus nada más agarra las enzimas o las proteínas y las enzimas de la bacteria y se replica todas las veces que pueda. Y ya finalmente cuando la bacteria estalle es cuando van a salir los bacteriófagos. Pero mientras tanto se está replicando y replicando, o sea, se hacen varias copias del DNA del bacteriófago, varias copias de las proteínas de las cápsides, bueno, de la cápside y del citoesqueleto, y ya hasta que la bacteria se rompe es cuando se une todo y van a salir todos los bacteriófagos que estaban como ahí adentro. Esta fue la generalizada. En la especializada dijimos el DNA del bacteriófago se insertó, y al insertarse, esto va a hacer que este cachorro de DNA no se puede replicar así solito como estaba este. Se va a replicar cada vez que el DNA de la bacteria se replique. Entonces, el virus, mientras no se replique, la bacteria está como en un estado latente. Ahora, dijimos, si el represor se daña, va a quitar esta vuelta. Si hay daño al represor, entonces vamos a tener el plásmido o el DNA bacteriano se va a salir. Vamos a tener el cromosoma bacteriano y otra vez vamos a tener el DNA del bacteriófago
con el represor, que recordemos ahorita el represor está dañado. Ahora, esto es normal en el bacteriófago, pero puede haber un error cuando se salga el DNA del cromosoma bacteriano. Cuando, o sea, una vez que ya se insertó y que lo vamos a sacar porque hubo daño al represor, ahí puede haber un error en donde en lugar de que se salga todo el DNA del bacteriófago, van a haber las partes que están en contacto del cromosoma del cromosoma bacteriano con el DNA del bacteriófago. Estas partes se van a intercambiar o se van a ir por error. Entonces vamos a tener que en el cromosoma o en el DNA del bacteriófago, aquí está el DNA del bacteriófago, va a haber una parte, aquí esta parte, estos genes que están aquí al lado de donde termina el DNA del bacteriófago, se van a salir del cromosoma bacteriano. Entonces, aquí están estos genes. Y aquí del otro lado igual, estos genes se van a salir del DNA bacteriano. Entonces, aquí están, aquí están. Y bueno, está en forma circular. Aquí ya me quedó mal la proporción, pero bueno. Y en el DNA bacteriano, estas partes que están en contacto con el DNA bacteriano del DNA del bacteriófago se van a quedar. Estas partes de aquí se van a quedar. Entonces aquí, en el cromosoma bacteriano, vamos a tener aquí esta parte del DNA del bacteriófago, esta parte del DNA bacteriófago, y de este lado lo mismo. Esta parte del DNA del bacteriófago se va a quedar aquí, en donde estaba el DNA de la bacteria. Y bueno, se unen. Entonces, lo que pasó es que hubo un error cuando se hizo la excisión, cuando se sacó el DNA del bacteriófago, porque hubo daño al represor. En lugar de que se saliera nada más el DNA del bacteriófago, puede haber un error en donde las partes, las flanking region, las regiones que están al lado del cromosoma bacteriano, se intercambian con, estas se van y se van con el DNA del bacteriófago, y las partes del DNA del bacteriófago que estaban en contacto con el DNA con el cromosoma de la bacteria se van a quedar. Pero esos nada más son en las partes o en los genes que están cerquita, o sea, los genes de la bacteria que están en contacto con los genes del DNA del bacteriófago. Entonces, aquí vamos a tener un nuevo genoma, el bacteriófago va a tener un nuevo genoma, en donde si ya tiene daño al represor, pues ya el represor está dañado, y pues ya el plásmido o el nuevo plásmido ya no se va a insertar en el DNA de la bacteria. Entonces regresamos a la transducción generalizada, en donde el virus se va a replicar cada vez que el virus quiera, no cada vez que el virus quiera, pero cada vez que se pueda replicar el virus, ya independientemente de que si la bacteria se está replicando o no, porque el DNA del bacteriófago ya está fuera del cromosoma del cromosoma de la bacteria. Entonces, ahora vamos a tener como en el caso anterior, que teníamos la transducción generalizada, en donde teníamos la bacteria y tenemos que se están haciendo varias copias del DNA del bacteriófago. Entonces tenemos varias copias del DNA del bacteriófago, lo estoy poniendo lineal. Recordemos que ahora el DNA del bacteriófago consiste en su DNA original, que es el verde, y cachitos de cromosoma de la bacteria, que fue lo que se fue por error, lo que se salió por error del cromosoma bacteriano. Entonces ahora ya ahí tenemos las proteínas de la cápside, y proteínas del citoesqueleto. Ahora, otra vez, cuando la bacteria se lise, cuando se haga lisogenia de la bacteria, cuando la bacteria estalle, los virus van a salir, ya van a salir ya bien armados. Aquí están las proteínas y todo, pero está como desarmado el virus. Ya que se rompa la bacteria, el virus va a salir ya bien armado. Entonces vamos a tener la cápside del virus, el citoesqueleto, pero su material genético ahora no va a ser el material genético original que tenía el virus Stachybotrys que infectó a la bacteria, sino que ahora va a estar compuesto de su DNA original y un cachito del DNA de la bacteria. Entonces ahora va a llegar este bacteriófago
va a llegar a otra especie de bacteria, bueno, a otra cepa de bacteria, o sea, a otra Corynebacterium. Aquí vamos a tener otra Corynebacterium. Le va a insertar su, bueno, aquí está el material genético de Corynebacterium. El virus ataca bacterias, le va a insertar ahora su nuevo genoma al Corynebacterium. Pero ahora vamos a tener el DNA, bueno, el DNA del bacteriófago con el poquito, bueno, con el poquito DNA de la bacteria. Entonces ahora esta bacteria, esta nueva bacteria de Corynebacterium puede hacer lo mismo, puede incorporar este plásmido a su material genético, ya sea por inserción o por recombinación de DNA en sitio específico o por recombinación homóloga. Pero aquí lo importante es que ya este material genético del virus atacabacterias tiene genes que venían del cromosoma bacteriano de la otra bacteria. Y si esos genes son genes que codifican para mecanismos de resistencia de antibióticos, ahora esta Corynebacterium tiene resistencia a estos antibióticos. O puede ser que esos genes sean genes que no codifican para nada o para nada importante, o para una proteína de la bacteria o para cualquier otra cosa. Entonces pues se incorporan a la bacteria y no le hacen resistencia, o bueno, no hacen mecanismos de resistencia para los antibióticos. Pero aquí, en donde hubo material genético de la bacteria que vino por medio de que hubo un error a la escisión o cuando se sacó el DNA del bacteriófago, estos genes de la bacteria, los únicos genes que se pueden incorporar, o bueno, que pueden estar incorporados en la cápside de este bacteriófago, van a ser las flanking regions. Ya dijimos que era la parte que estaba en contacto, los genes que están en contacto entre el DNA bacteriano, aquí estaba la bacteria, el DNA bacteriano y el plásmido. Entonces, estas partes son las que se pueden intercambiar, estas y estas. Esto es a diferencia de la transducción generalizada, en donde teníamos que, o sea, el virus se replicaba y salía ya como un virus normal cuando se hacía la lisogenia de la bacteria, pero dijimos que podían haber errores en donde mientras se destruye la bacteria, como se va a destruir su DNA, se puede incorporar parte de ese DNA en la cápside del bacteriófago, en donde también entonces el bacteriófago le estaría pasando cromosoma bacteriano a otra bacteria, a la siguiente bacteria que va a infectar. Pero esos genes, o bueno, estos cromosomas, o esa parte del cromosoma bacteriano que está ya lisado, aquí está la bacteria, tenemos bueno, en negro. Tenemos su material genético. Cuando se hace la lisogenia de la bacteria, vamos a tener cachos así de su material genético. Estos cachos pueden ser incorporados por error en la cápside del bacteriófago, pero de todo el cromosoma de la bacteria, cada uno de estos segmentos de DNA tiene la misma probabilidad de ser incorporado en la cápside del bacteriófago. Esto va a ser esto va a terminar en la transducción generalizada. A diferencia de la transducción especializada, en donde como el bacteriófago insertó su material genético y luego lo quitó porque hubo daño al represor, cuando lo quita dijimos viene el error de que una parte del DNA del bacteriófago se queda en el cromosoma bacteriano y una parte del cromosoma de la bacteria se va con el DNA del bacteriófago. Ahí los genes no tienen la misma probabilidad de aparecer finalmente en la cápside del bacteriófago. Ahí los genes más probables que aparezcan los únicos genes que pueden aparecer en la cápside del bacteriófago van a ser los genes que están en conjunto o unidos o al lado a los genes del bacteriófago. Entonces, así como en resumen, vamos a tener la transducción especializada y la generalizada. Entonces, a ver, primero, el virus si el DNA del virus no está incorporado al DNA bacteriano, o sea, está en forma de plásmido, el virus se replica independientemente de cuando se replique la bacteria y cuando haga la lisogenia de la bacteria. Si hay un error, porque no es que siempre haya un error, si hay un error en donde hay destrucción del DNA de la bacteria y unas secuencias de DNA del cromosoma bacteriano se incorporan a la cápside del bacteriófago, entonces ahora el bacteriófago va a tener como su cromosoma, va a tener el DNA original del bacteriófago, más un cachito de DNA bacteriano que se lo puede pasar a otra bacteria cuando le infecte.
pero aquí todos los genes de la bacteria tienen la misma probabilidad, de aparecer en la cápside. O sea, es muy probable, bueno, es poco probable que pase, pero si va a pasar, cualquiera de los genes tiene la misma probabilidad de estar incorporado en la cápside. Ahora sí, si el DNA del bacteriófago se inserta en el cromosoma bacteriano, entonces una ya no va a estar en forma de plásmido, no está en forma de plásmido, y aquí es necesario que haya un error. Bueno, primero, antes, si está incorporado, aquí la replicación del virus ataca bacterias, va a ser cada vez que se replique la bacteria. Ahora, si hay daño a la proteína del represor, entonces cuando se saca el DNA del bacteriófago, se va a salir del DNA de la bacteria. Va a haber un error en donde partes del DNA del bacteriófago se van a quedar en el cromosoma de la bacteria y partes del DNA de la bacteria se van a ir con el DNA del bacteriófago, pero aquí dijimos las partes que se van a ir del DNA bacteriófago, del DNA de la bacteria, son las partes del DNA bacteriano que están en contacto con el DNA del bacteriófago. Entonces aquí, cuando finalmente este DNA se incorpore a la cápside del bacteriófago y se haga la lisis de la bacteria y salgan los bacteriófagos, el DNA que va a estar incorporado en la cápside del bacteriófago, en la cápside, no todos los genes tienen la misma probabilidad. Los genes que van a estar incorporados van a ser nada más los genes que estaban en contacto con el DNA del bacteriófago. Entonces, finalmente los virus van a salir porque hay lisogenia de la bacteria. Ahora, si es que el DNA nunca se metió al DNA al DNA de la bacteria, y el error se hace, o la incorporación del DNA de la bacteria se hace cuando ya se hace la lisis de la bacteria. Esa es la transducción generalizada, en donde todos los genes de la bacteria tienen la misma probabilidad de aparecer en la cápside. Si tenemos que el plásmido alguna vez fue, el DNA del bacteriófago alguna vez fue incorporado al DNA de la bacteria y el represor se dañó, entonces el DNA se volvió a salir, se salió del cromosoma bacteriano, y tenemos el error de que una parte del DNA del bacteriófago se queda en el cromosoma bacteriano y una parte del DNA del cromosoma bacteriano se va con el bacteriófago y luego se hace la lisis de la bacteria. Aquí el error o la razón por la que el bacteriófago tiene incorporado el DNA bacteriano no fue como en el primer caso de que al hacer la lisogenia unos cachitos de DNA se le metieron a la cápside. No, también puede pasar en la generalizada, pero aquí la razón por la que la cápside del bacteriófago va a tener genes bacterianos va a ser porque hubo un error en la decisión del DNA del bacteriófago que cuando se salió del DNA del cromosoma de la bacteria. Entonces, en la transducción especializada, todos los genes bacterianos tienen la misma probabilidad de incorporarse a la cápside del bacteriófago, y esta es en la generalizada. Y en la especializada, solo los DNAs las secuencias de DNA del cromosoma bacteriano que están en contacto con la secuencia de DNA del bacteriófago tienen, o son los más probables, que finalmente aparezcan en la cápside del bacteriófago que va a salir cuando se destruya la bacteria. Te vemos en el siguiente video.